tomando el control de mis emociones. Yo sé que nos encontramos en una semana especial que está enfocada en la familia y por lo tanto ese es el énfasis que yo le voy a dar. Ahora, necesitamos reconocer que la familia es el mejor lugar para que nosotros podamos trabajar las emociones. Es el lugar donde hay un amor incondicional, donde nos van a aceptar tal y cual somos. Pero eso también hace que en ocasiones nosotros nos despreocupemos un poquito respecto del control emocional, porque como sabemos que nos van a aceptar, sabemos que nos aman igual a pesar de todo, entonces quizá podemos caer allí en alguna dificultad. Sin embargo, eso no deja de hacer que el mejor lugar para trabajar las emociones sean nuestras familias, ¿sí? Y en ese sentido, los padres también tienen una gran responsabilidad. Ahora, necesitamos reconocer y necesitamos un poquito definir lo que son las emociones. Y me gustaría que partamos de la definición, de la idea de emoción como una respuesta, ¿sí? Una respuesta a una experiencia que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, es una respuesta natural y está asociada a la sensación que me provoca esta experiencia. Puede ser agradable o puede ser desagradable, pero no existen emociones que sean buenas o que sean malas. Yo las llamo en ocasiones positivas o negativas, pero todas las emociones son válidas. Ustedes a lo mejor habrán crecido escuchando, ¿no es cierto?, que no está bien enojarse, que es malo enojarse. No lo veamos de esa manera. Veamos que es una respuesta natural, es una sensación que experimentamos en nuestro cuerpo por una situación específica, pero que es desagradable y que puede también traer problemas con nuestro entorno, ¿no es cierto? Entonces es importante allí la necesidad del control emocional, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el control emocional? ¿Por qué unos logran el control y otros no? Y déjenme decirles que durante algún tiempo atrás, recién yo diría pocos años, se empezó a trabajar el tema de la inteligencia emocional. Antes se hablaba solamente del coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Pero no de la emoción, de ese factor emocional que cada uno de nosotros tiene. Y entendemos entonces el control emocional como aquella capacidad que todas las personas debemos tener para percibir, para comprender y además para gestionar nuestras emociones, las emociones que nosotros estamos experimentando, pero también aquellas emociones de las personas que se encuentran en nuestro entorno. Y esto es importante porque aquí hablamos también un poquito del tema de la empatía. Ahora, me gustaría que pudiéramos analizar que el tema de las emociones viene en relación a dos aspectos en nuestra vida, dos factores que influyen en el control de ellas. Y uno es el estímulo ambiental. ¿Cómo está desenvolviéndose la persona en un ambiente, en este caso hablando de la familia, por ejemplo, donde hay gritos, donde hay peleas? ¿Cómo ir a hacer el control emocional en ese niño que se desenvuelve allí? ¿Cómo ir a hacer el control emocional en ese esposo, en esa esposa, donde constantemente hay una sensación de incomodidad, de desagrado, ¿verdad? Entonces es imposible que nosotros podamos buscar que, que ese niño se desarrolle bien, que logre un control emocional adecuado, si el estímulo ambiental no es el adecuado. Ahora, hay una predisposición biológica y nosotros necesitamos también darle esa importancia, pero no para justificarnos, no para decir, ah, es que yo salí a mi papá, salí a mi mamá y así nomás soy. No, es más bien para reconocer y decir, el carácter de mi papá tenía problemas con el manejo emocional, así que yo tengo que tomar más medidas, tengo que tomar más conciencia porque eso puede influir, ¿no es cierto?, en mi predisposición biológica también. Así que es importante. ¿Pero por qué es importante? ¿Será que hay razones? Y claro que las hay. Miren, el buen manejo, el buen control emocional ayuda a manejar las dificultades que toda persona en algún momento atraviesa. Disminuye el desgaste emocional, mejora las reacciones que nosotros tenemos y además genera y favorece la autoestima. Qué importante. Cuán dañada en ocasiones está la autoestima de los miembros de nuestra familia. Ahora, ¿qué es lo que deben aprender los niños en el entorno familiar, considerando que la familia es el principal lugar donde se puede trabajar las emociones?
Ellos necesitan saber todo sobre emociones, necesitan volverse expertos de las emociones, sí, comprenderlas, comprender sus propias emociones, reconocer lo que están sintiendo, saber identificar. Y en este sentido es súper importante conocer las emociones. Yo no sé cuántas emociones crees tú que existen. Cuando he realizado charlas ahí en las que hay intervención de los jóvenes, de los adolescentes, me dicen, a lo mejor deben haber 20, 25, pero quiero contarles que existen alrededor de 350 emociones. Imagínense ustedes. Y no salimos de las 5 típicas, ¿verdad? Ahora, también es importante que nuestros niños, nuestros hijos, aprendan a reconocer y a identificar las emociones de su entorno, de las personas que los rodean, que sepan cómo está mamá hoy día, cómo está papá, cómo están los amigos. Y a esto le llamamos nosotros también parte de la empatía. También es importante que los niños, que los hijos de toda familia y nosotros también como adultos, sepamos expresar de forma correcta nuestras emociones y no reprimirlas, que es quizá lo que en muchas ocasiones cada uno de nosotros hace. Es importante también saber gestionarlas. ¿Cuándo debo hablar? ¿Cuándo debo callar? ¿Cuándo puedo llorar? ¿Cuándo no debo llorar? ¿Cuándo puedo decir realmente lo que estoy sintiendo? ¿Será que en ocasiones necesito el autocontrol para poder reaccionar de la manera correcta? Todo esto es algo que nuestros niños necesitan aprender en nuestro hogar. También ellos necesitan aprender sobre su autoestima. Algunos me dicen, no, yo no tengo autoestima. Y eso es falso. Todos tenemos autoestima. Quizá algunos tienen la autoestima más desarrollada, más saludable, más positiva o menos positiva, ¿no es cierto? Pero todos tenemos autoestima. Ahora, en la autoestima, sin ampliarnos mucho en este sentido, pero creo que es importante mencionarlo, también tenemos altibajos, porque en ocasiones el entorno puede afectar el autoestima de una persona. Así que quiero hacerles el alcance, que no permitamos que nuestra familia sea quien genere una baja autoestima o una autoestima negativa o tóxica entre ningún miembro de nuestra familia. Y además, quiero decirles que los niños deben aprender a la resolución de conflictos, a una adecuada resolución. En ocasiones nosotros solucionamos los conflictos por ellos, pero en la medida en la que ellos manejan el control de las emociones, también deben aprender en lo que es la resolución de conflictos. Veamos entonces, yo les decía alrededor de 350, aquí tengo un top 10, ¿no es cierto? Hay 10 emociones. Sin embargo, las que están marcadas ahí en rojo nos muestran, ¿no es cierto?, un poquito las que son más frecuentes, más constantes, las más reconocidas, y de hecho son parte de las 5 emociones básicas consideradas por diferentes autores, que son el miedo, la tristeza, ¿no es cierto?, la ira o el enojo y la culpa. Me imagino que tú ahí pensando tus experiencias, lo que tú vives, te puedes dar cuenta que son emociones que tú has vivido. O alguno de ustedes me podría decir, no, yo nunca he sentido estas emociones. O quizá incluso podríamos decir tal vez, no, yo no siento nada desde la semana pasada. O alguien tal vez me podría decir, no, yo desde ayer que no siento nada. No, ¿verdad? Constantemente nosotros estamos sintiendo estas diversas emociones. ¿Y por qué me detengo en estas 4? Porque son las que quizá las que nos cuestan controlar. Con la alegría, la confianza, la sorpresa, no tenemos grandes dificultades. Y si bien el desagrado, el remordimiento y la frustración pueden ser emociones muy desagradables y que nos generen conflicto, las que están más presentes constantemente son el miedo, la tristeza, la ira y la culpa. En ese sentido, me gustaría que tú vayas pensando en aquellas situaciones que te generan estas emociones para que podamos hacer un experimento, por así decirlo, podamos hacer una práctica en el control de nuestras emociones. Ahora, necesitamos reconocer qué necesitamos para lograr el control de nuestras emociones. ¿Será que necesitamos algo o simplemente necesitamos vivirlo y ya? Hay 5 factores que considero, y otros autores lo consideran, ¿no es cierto?, al momento de hablar de las emociones, del control de las emociones. Y el primero es el tema de la empatía, ¿no es cierto? El poder ponerse en el lugar de la otra persona para saber lo que el otro también está sintiendo. No soy yo solamente el único que estoy experimentando algo, también lo hace el resto. Un autoconocimiento. Saben que
como escucharon anteriormente, yo trabajo en un colegio, ¿no es cierto? Y me toca conversar con los niños y en ocasiones trabajamos allí el autoconcepto y el autoconocimiento. Y a los chicos a veces les cuesta reconocer quiénes son, cómo son, qué cosas les gustan. Así que es importante este tema. También las habilidades sociales, que en este momento, lamentablemente, por el tema de la pandemia, el encierro, el relacionarnos así a través de una pantalla, se está viendo afectado, ¿no es cierto?, de esas habilidades. También es importante el autocontrol. Nosotros necesitamos aprender a controlarnos en general, no solamente en las emociones, sino también, por ejemplo, en el tema de la comida, ¿verdad? En el tema de las decisiones, en el tema de respuestas que nosotros tenemos que dar. Y qué importante es también la motivación, porque si nada me motiva, el control emocional tampoco va a ser algo importante en mi vida. Si las relaciones no me motivan al interior de mi familia, tampoco va a haber una importancia por parte de la necesidad de controlar las emociones. Ahí leo, ¿no es cierto?, en el chat, muchísimas gracias, Patricia, porque tú nos comentas que es importante también la resiliencia, que es esa capacidad de salir adelante frente a situaciones que son críticas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos nosotros con las emociones? Lo primero es identificar. Yo te invito ahora, donde tú te encuentras, allí donde estás sentadito, ¿sí? Donde estás escuchándome, identifica cómo te sientes en este momento, qué emoción puedes percibir. Tal vez estás contento, tal vez estás tranquilo. Alguno de ustedes a lo mejor estará aburrido de lo que estoy hablando. A lo mejor alguno de ustedes hace un momento atrás se sentía enojado por una situación que ocurrió, nervioso, tal vez, ¿no es cierto?, porque les tocaba tener una participación en este programa. Entonces, el identificar nos ayuda muchísimo para saber exactamente lo que estamos sintiendo. Me pasa en ocasiones que cuando le pregunto a la gente, ¿cómo estás?, me dicen bien o mal. Entonces he aprendido a preguntar de manera distinta y a preguntar cómo te sientes, porque eso nos da la opción de responder a través, ¿no es cierto?, de emociones, de cómo realmente nosotros nos sentimos, de cómo realmente vamos a pedir que pueden apagar. Muchísimas gracias. Es importante entonces que nosotros podamos, ¿no es cierto?, lograr reconocer qué estamos sintiendo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Puedes saber en este momento qué estás sintiendo? Ahora, a partir de que yo sé lo que estoy sintiendo, que yo identifico, yo recién puedo expresar y puedo decir, ojalá verbalmente, porque es la mejor manera de expresar lo que yo siento, decir, me siento enojado, me siento triste, me siento con miedo, tengo temor, me siento asustado. Qué importante es el poder expresar. Ahora ustedes me dirán, pero los niños pequeñitos que no saben, que están aprendiendo, incluso los que ni siquiera hablan, ¿será que pueden expresar? Claro que sí, claro que pueden expresar. Podemos hacerlo a través del dibujo. En ocasiones ustedes notarán tal vez dibujos, ¿no es cierto?, de sus hijos que están bien cargados de negro, o tal vez dibujos que en el rostro de sus personajes hay una carita más bien triste, o situaciones que nosotros podemos ver sin ser especialistas que nos muestren el video que hay una expresión emocional. También lo pueden hacer, ¿no es cierto?, a través del cuerpo. Es importante que nosotros podamos enseñar y que nosotros mismos aprendamos a expresar. Y luego de identificar, luego de expresar cómo me siento, recién viene el control. Yo no puedo controlar algo que no sé que estoy sintiendo. Y es muy difícil controlar algo si es que yo no expreso cómo me siento. De hecho, una persona que no dice que está enojada, llega y grita, llega y golpea, llega y ofende, llega y amenaza. Si la persona logra expresar y decir, estoy molesto, estoy enojado, va a dar el paso para poder controlarse y para que esa reacción sea más bien favorable para él y también para su entorno. Ahora, ¿cómo hacemos el control? Me gusta mucho trabajar con los niños con el tema del semáforo, porque el semáforo nos da 3 colores, el rojo, el verde y el amarillo, ¿no es cierto?, que va al medio.
Incluso he conversado con algunas mamitas y ellas han puesto ahí la imagen de un semáforo en la casa, en la pieza, en el living a veces, para poder ayudar a los niños con esto. Porque de esta manera nosotros necesitamos trabajar. Primero, para. Cuando tú estás sintiendo una emoción y la estás logrando expresar, para, detente, para de llorar, para de gritar, para de golpear, para, detente, como lo hace el rojo en el semáforo, para pasar luego al amarillo que nos dice, piensa, piensa lo que tú estás sintiendo, piensa lo que tú estás analizando, aquellas ideas que vienen a tu mente, piensa la situación que estás viviendo. Y luego de pensar, recién puedes avanzar, como lo indica la luz verde del semáforo. Entonces esto nos ayuda, recuerden siempre, para, piensa y avanza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Lo primero que nosotros necesitamos pensar, ¿no es cierto? Ya hablamos de saber cómo te sientes, de identificar. Pero luego vamos más allá y necesitamos preguntarnos, ¿tienes algún problema? ¿Tengo yo algún problema por lo cual me estoy sintiendo así? Generalmente cuando hay alegría no está asociado a un problema, ¿no es cierto? Pero sí cuando hay tristeza, quizá el problema que te peleaste con alguien, quizá el problema de que algo no te resultó como querías, y ahí tú puedes analizar qué problema es el que tienes. Y esto es súper importante porque a nosotros, ¿no es cierto?, nos permite poder conversar y poder presentar al otro y poder presentarme a mí mismo cuál es el problema. Ahora, ¿qué hago con los problemas? ¿Para qué están los problemas? Para solucionarlos, ¿o no están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Los problemas están para solucionarlos, no para mirarlos, no para contemplarlos, sino para buscar una solución. Pero te pregunto, ¿será que podemos encontrar la solución si estamos alterados? No, no podemos encontrar la solución al problema si no estamos calmados. Por lo tanto, necesitamos calmarnos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro? A ver, ¿cuál es mi reacción cuando tus hijos, por ejemplo, ensucian después de que acabas de limpiar el piso? ¿Palabras salen de tu boca? ¿Te lamentas una situación o te ríes? ¿Cuántos de nosotros realmente nos reímos por una situación que nos molesta? Una situación frente a la cual no estábamos preparados. Entonces, necesitamos calmarte. Debes calmarte. Es muy importante porque cuando tú sientes la emoción, recordemos que es una respuesta, es una sensación de nuestro cuerpo. Hay una reacción a nivel biológico. Las palpitaciones empiezan a aumentar, ¿no es cierto? Algunas personas empiezan a sudar, sale la necesidad de gritar, de golpear, ¿no es cierto? Porque hay un impulso, por lo tanto, debes calmarte. Ahora, ¿cómo lo haces? Lo primero que necesitas hacer es respirar. Pero no respirar así natural como lo hacemos siempre, sino de manera intencionada. Y aquí te voy a mostrar además algunas otras técnicas que tú puedes utilizar con tus niños allí en la casa. Incluso tú puedes tener tu propio material para poder hacerlo. Siempre, insisto, lo primero es respirar. Respirar profundo, respirar, ¿no es cierto? Y contener el aire para luego exhalar de manera lenta. Hay una técnica que se llama la técnica de la tortuga. Yo la trabajo con los niños más pequeñitos y sirve muy bien. La puedes buscar ahí en el Google y vas a encontrar las ideas. El movimiento. Saben que el movimiento nos ayuda muchísimo. Hay canciones que ayudan mucho y hay una canción que a mí me gusta mucho para cuando los niños se enojan, incluso cuando los adultos se enojan. Ahí la puedes buscar en el YouTube, se llama No te enojes, de Edith Aravena. Y puedes moverte con esta canción y pensar en lo que dice la letra. También una cajita de arena, ¿saben qué es tan rico? Ojalá pudiéramos ir a caminar, ojalá viviéramos al ladito de la playa, ¿no es cierto? Pero si no es así, una cajita de arena o que los niños toquen una masa o incluso la harina, puede ser que ponga sémola, algo que los niños puedan sentir en sus manos.
Hay unas botellitas de la calma también. Nosotros aquí tenemos nuestras botellitas para nuestros niños. Hicimos una para cada uno de un color distinto, pero tú puedes buscar también en internet la forma de hacerlas. Es súper sencillo. El niño agita y se mueve toda la purpurina que está dentro de la botella y luego la observa buscando la calma. También tirarse al piso, ya sea en el pastito, ya sea en el comedor o a lo mejor en su camita, ¿no es cierto? Y mirar el techo, respirar profundo, tranquilizarse. También, mira, en el número 7 tenemos estas bolitas que las puedes hacer en casa con globos, las rellenas de harina o de lentejas, de arroz, de lo que tú desees. Lo recomendable es ponerle 2 globitos para que no se revienten, porque a veces los niños ahí las manosean demasiado. Y esto también ayuda. El pintar, como les decía anteriormente, es súper importante porque también, además de que expresan, te permiten expresar, además te permiten lograr la calma. Y los abrazos. Díganme si no es rico un abrazo de mamá, un abrazo de la pareja, del esposo, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos sentimos ahí con la emoción a flor de piel. Ahora, no van a abrazar a un niño que está irritado en ese momento, ¿no es cierto? Pero sí, frente a una tristeza, por ejemplo, podemos hacer. Ahora, ¿qué cosas específicas, qué cosas puntuales podemos hacer? Y aquí yo quiero que podamos reconocer algunas. Y una de ellas es evaluar tus emociones a diario. Te invito así rápidamente. ¿Cómo estuviste hoy? ¿Cómo estuvieron tus emociones? ¿Cuál fue la emoción que estuvo más presente en tu vida? Ayer, ¿cómo estuvo ayer tu día? ¿No es cierto? Y trate de ir evaluando. Ahora, también es recomendable crear momentos especiales. Sí, busca festejar lo que haya, cualquier festejo. Ahora el día sábado va a ser el día del anciano, así que si hay un anciano en tu hogar, festeja al anciano. El domingo es el día del padre, festeja a ese padre. Y si en tu hogar no hay un padre, festeja a esa madre que cumple ese rol de padre. ¿No es cierto? Entonces podemos crear momentos especiales, como lo son también el culto familiar, donde podemos orar juntos, podemos leer la palabra de Dios. También es importante disfrutar los momentos simples. A veces te toca secarle el pelo a tus hijos, aprende a disfrutar ese momento. Aprende a disfrutar en lavarte los dientes. Aprende a disfrutar cuando te bañas con agua calientita y el agua te cae sobre tu cuerpo. Estas cosas nos ayudan también en el control y el manejo emocional. Y algo importante, que a veces nosotros no nos damos cuenta del beneficio que puede traer para nosotros, y es que seas generoso y cordial. No solamente el otro se va a ver beneficiado, sino también tú. Ahora, hay unas preguntas que me gustaría que te puedas hacer. Ya vamos a ir terminando, así que concéntrate en estas preguntas. ¿Será que puedes hacerlo mejor de lo que lo estás haciendo hasta ahora? ¿Será que puedes disminuir tu mal humor? ¿Será que puedes ahorrarte esa pelea? A lo mejor puedes tener más paciencia cuando las cosas no salen como quieres. Y a lo mejor puedes contestar a los comentarios que no te gusten de una manera más calmada. En ocasiones no nos detenemos a pensar en estas cosas, así que espero que este sea un momento que nos permita para reflexionar cómo estamos y poder prepararnos para tener un buen control de nuestras emociones. Y además de todo lo que te he mencionado, me gustaría decirte que en la Biblia nosotros encontramos también versículos que nos ayudan con el control emocional. Miren qué bueno es Dios con sus hijos, cómo Él se ha preocupado de dejarnos mensajes, no solamente orientaciones de lo que tenemos que hacer o lo que es recomendable no hacer, sino que además nos dice ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros estamos con la emoción? Y mira, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar, dice Santiago 5. Y también dice, si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Muchas veces cuando estamos tristes, nos ponemos a llorar, nos ponemos a pensar en tantas cosas y lo último que hacemos es orar. Cuando estamos alegres, a lo mejor sí, nos ponemos a cantar, pero ¿qué estamos cantando? Yo te invito para que cantes alabanzas a Dios, como lo dice su palabra. Y miren lo que dice Mateo 14:24. Y saben, estas son palabras de Jesús, que las dijo en un momento, en un contexto, en una historia. Sin embargo, también nos sirven a nosotros. Dice así, calma, soy yo. No tengan miedo. Cuando tú tengas miedo, cuando tú estés asustado, cuando tus hijos lo estén, demuéstrales que Jesús
es Dios y Él está con ellos, Él está contigo, así que no debemos temer. Y miren lo que dice Santiago 1:19, qué sabias palabras. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, tardo para airarse. Qué importante es que podamos considerar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.